¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Y por qué les decimos esto? Porque estamos partiendo un poquito antes de lo normal en esta edición de día viernes de CNN Prime. Todo porque, bueno, CNN Chile es parte del Mundial de Vóley Sub-17 que se disputa en nuestro país y donde Chile, bueno, está representándonos, por cierto, con las chicas, con las guerreras que van a saltar a la cancha en la jornada del día de hoy, a eso de las 20 horas. Bueno, por CNN Chile y por Jovica también van a poder estar viendo todo el Mundial Sub-17 de vóley en nuestro país. Tenemos informaciones, por supuesto, que entregarles, tanto del acontecer nacional e internacional, y comenzamos de inmediato. Estos son los titulares del día. El presidente José Antonio Kast condicionó el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas críticas a ciertas señales, como la aprobación de las reglas de uso de la fuerza. El apoyo de las instituciones castrenses en tareas de seguridad es uno de los ítems que considera la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. La oposición acusó a parlamentarios oficialistas de seguir las directrices del gobierno para precarizar, según dicen, la situación de los trabajadores. Esto luego que sectores como los libertarios pidieran el congelamiento por 5 años de la ley Carín. El presidente José Antonio Kast dijo que Colombia, o desde Colombia más bien, que en algunos casos esa norma ha sido mal utilizada. En economía, bueno, el biministro de la cartera y de minería, hablamos de Daniel Mas, afirmó que la economía se está encauzando hacia la estabilidad. Esto tras el IPC de 0,1% en julio, cifra que llevó a la inflación anual a 3,5%. Los productos que más subieron fueron los alimentos, las bebidas no alcohólicas, la electricidad y los alojamientos. Y en temas internacionales, Abelardo de la Espriella juró este viernes como nuevo presidente de Colombia. En una ceremonia realizada en Cali, de la Espriella marcó el regreso de la derecha al poder tras 4 años de gobierno de Gustavo Prieto. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y se lo decíamos al comienzo de CNN Prime, este viernes se presentaron los resultados del primer piloto de sensores de vapeo en colegios, tecnología que permite detectar su uso en tiempo real y fortalecer la prevención entre los estudiantes. La nota es de Pablo Figueroa. I get paid to talk. What do you talk about? Estados Unidos en 2005. The message Hollywood needs to send out is smoking is cool. Así es, el arte se hizo cargo de un problema social que estaba afectando la salud de los estadounidenses. Gracias por Fumar fue una forma divertida y una comedia irónica que desvelaba cómo se hacía el lobby por las tabacaleras. Vaping in secondary schools is reaching epidemic levels. Y ahora, Estados Unidos en 2015. Así es, 10 años después de la película, finalmente se hizo legislaciones más estrictas contra el tabaco y, de paso, los vaporizadores. Y si pasa en Texas, ¿por qué no? En Las Condes. Así es, porque la alcaldesa Catalina San Martín presentó los resultados del primer piloto de sensores de vapeo en colegios, tecnología que permite detectar su uso en tiempo real y fortalecer la prevención entre niños, niñas y adolescentes. Desde que se implementó el piloto hasta la fecha ha habido una reducción de un 65% de los vapeos en los baños. Y cuando hablo de los estudiantes y hablo de la comunidad educativa y la familia, es precisamente cómo creemos como municipalidad, como Corporación de Educación y Salud, que se deben abordar las problemáticas en esta materia. Así es, los resultados son bastante auspiciosos, pero cada sensor vale más de 650.000 pesos. Es un costo alto, pero también es efectivo. Esto funciona con una aplicación móvil. Esta aplicación está en los teléfonos tanto de Inspectoría General como de la asistente de educación del colegio. Una vez que los estudiantes están vapeando en los baños, esto emite una alerta. Esta alerta no es sonora, esto es una alerta silenciosa que llega a los móviles o a nuestros computadores, y lo que hace es permitir ver en vivo lo que está ocurriendo en el baño, en este caso el vapeo en sí. Lo que hacemos nosotros luego de que tira esta señal es poder acercarnos a los baños, sacar a los estudiantes y tener esta charla más formativa con ellos, comentándole lo dañino que puede ser el uso de vaporizadores en este contexto escolar también, no solo aquí sino que afuera, y luego se hace un contacto con el apoderado para que se pueda acercar al colegio y trabajar así en conjunto para que esta situación se pueda evitar.
Así es, hay urgencia debido al estudio que salió hace un par de días. 1 de cada 3 jóvenes entre 13 a 15 años ha usado un vaporizador. Hay estudios que indican que los niños que vapean tienen menor coeficiente intelectual. Esto es muy importante, es un problema que nos afecta a todos y tiene consecuencias gravísimas y no reversibles. Entonces, desde la psicología, la pregunta que nos hacemos, ¿qué les llama la atención a los jóvenes de entrar en este mundo? El uso de vapeadores no se debe entender solamente como un problema de salud, ¿ya? Sino también como un fenómeno social. Cuando un estudiante comienza a vapear, no responde solamente a una causa, normalmente intervienen diferentes factores, individuales, culturales, sociales, ¿cierto? La presión del grupo muchas veces. Es una etapa ya compleja, donde existe una mayor búsqueda de la identidad, la búsqueda de la aceptación también social. Resultados auspiciosos para un piloto con sensores de vapeo, los mismos que se usan en Estados Unidos. El gran problema, el costo de estos, pero los resultados son inmediatos. Recordando además que en Chile el cáncer al pulmón es la segunda causa de muerte y se espera que en 5 años más sea la principal causa de fallecimientos en el país. Bien, y vamos a hablar justamente de lo que hablábamos, de lo que les comentábamos al comienzo de CNN Prime, y por eso es que ya nos acompaña nuestro querido amigo don Nicolás Cabargas. ¿Cómo está usted, señor? Don Felipe Hernández, siempre es un placer. No, por favor. Mi clásico de los viernes. Este es un clásico. Esto es un clásico, sí. ¿Qué Real Madrid, qué Barcelona, viejo? Esto es un clásico, de verdad, pero tenemos noticias muy importantes, pues. Es que ambos somos un partidazo. Sí, pues hay noticias importantes. Del Estadio Nacional, Parque Estadio Nacional. Tan lindo que fueron los Panamericanos, ¿no? Y dejaron un legado que incluso se está utilizando a esta hora en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, que está convertido realmente en una fiesta, la fiesta del Mundial de Voleibol Sub-17, uno que tiene a la selección chilena en pocos minutos más enfrentando a Tailandia en su segundo duelo. El día de ayer fue una fiesta que ya se está viviendo y que nos trae nuestra compañera Macarena Poblete. Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, Nico, ¿cómo están? Muy buenas tardes, claro, estamos aquí en el Centro de Deportes Colectivos que se construye, como tú bien lo decías, Nico, para los Juegos Panamericanos y ahora se está usando para un mundial histórico para el voleibol chileno, el voleibol Sub-17 femenino. De hecho, ahora mismo las chilenas se están preparando para jugar contra las tailandesas. Va a comenzar el partido a las 20 horas, pero ya están en la cancha preparándose, mentalizándose. De hecho, previamente veíamos que estaban en el camarín, mentalizándose, preparándose mentalmente para este partido que puede ser decisivo para las chilenas, para pasar a la siguiente ronda y ser parte de los 4 mejores equipos de su grupo, que es un grupo bastante competitivo de Estados Unidos, Turquía, Tailandia, también República Checa. Tenemos una variedad de equipos que tienen también un gran nivel y esperamos que hoy demuestren las chilenas que merecen estar dentro de los mejores 4 equipos de su grupo. Pero ¿cómo se prepararon las chilenas previo a este partido, a este mundial? Lo vemos en la nota de Diego Ramírez. Un estadio totalmente de rojo. Las guerreras junior hacían su debut en el Mundial Sub-17 y la hinchada se hizo sentir. Más allá del resultado, el Parque Estadio Nacional se convirtió en una verdadera fiesta para recibir por primera vez una cita planetaria de este deporte. La idea es seguir incentivando este tipo de eventos porque generan cultura deportiva, generan conocimiento del deporte a los niños, a las familias y también potencia a esta nueva generación de voleibol. Pero lo importante es que se fueron soltando de a poquitito y yo creo que el próximo partido van a estar un poquito menos nerviosas. Bueno, las niñas no tienen tanto roce como tienen los otros equipos europeos, pero bien, pues es primera vez con el estadio así de lleno, más cámaras y todo, yo creo que fue un buen desempeño para poder soltar. Tenemos que fomentar la vida saludable, así que venimos a apoyar a Chile. El partido de Chile inauguró un torneo que reúne a los mejores 24 países del mundo. La marea roja de voleibol acompañó en todo momento a la selección nacional. Pese a caer 3-0 ante Chequia, mantiene la fe intacta de poder avanzar a la siguiente ronda.
que a veces no es fácil, vivir con la presión, el público, ser locales. Bueno, esperemos que en el transcurso del torneo podamos ir afirmándonos un poquito más. Siento que no dimos todo lo que pudimos, que pudiéramos haber dado mucho más, pero como es el debut, nos estamos todavía acostumbrando a la cancha, es el primer equipo con el que jugamos. Chile comenzó con el pie izquierdo, pero la meta es clara. Nuestro objetivo es ganar 2 partidos para poder quedar entre las 4 y así poder pasar de fase y clasificar. Solo por jugar con 23 países y estar en este mundial ya somos ganadores, pero claro que siempre queremos más y eso lo va a decir todo el trabajo que se ha hecho y que el equipo se suelte, que disfrute. 2.400 almas en las tribunas y entre ellas las seleccionadas adultas, atentas al partido y al desempeño de las que podrían ser sus compañeras en un futuro cercano. Creo que dieron todo en cada punto hasta el último minuto y lo hicieron demasiado bien, así que felicitaciones. El mayor consejo que les puedo dar es disfrutar al máximo cada partido porque no todos los días se juega un mundial, así que es una experiencia inolvidable y que la aprovechen al máximo. Tener un mundial U17 significa que en algún momento podemos tener otro mundial o quizás otro mega evento, así que feliz de que estas instancias se den en nuestro país. Las guerreras rojas tendrán su primera revancha inmediata, cuando desde las 20 horas de este viernes se midan con la selección de Tailandia. Y aquí se está viviendo un gran ambiente aquí en el Estadio Nacional, en el Centro de Deportes Colectivos. De hecho, ahora vamos a hablar con Nicolás, un gran hincha de Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Vienes a ver a las chilenas jugar? Sí, de hecho, una de las que está por ahí, la número 14, es mi hermana. ¿Y qué se siente ver a una de tus hermanas acá? Nada, un tremendo orgullo, ¿no? En verdad, ella empezó como así hace 3 años y ya que esté jugando un mundial impresionante. Oye, hagamos un CHI por tu hermana, ¿o no? Ya. ¡Atención, chilenos de corazón, CHI! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva Chile! Nico, Felipe, de verdad es una gran fiesta que se está logrando aquí en el Estadio Nacional, en el Centro de Deportes Colectivos. Aquí teníamos a una familia apoyando a una de las jugadoras y podemos ver en la cancha que se están preparando las chilenas, también la tailandesa, que esperamos que sea un partido donde puedan salir favorecidas las chilenas y también con la gran barra, la marea roja que tiene Chile apoyándolas. El trabajo de Macarena Poblete en vivo y en directo para traernos la fiesta que se da en Ñuñoa a esta hora. La familia de Dominga Sotomayor. Debe estar también su madre, Carolina Suárez, ¿no? En la tribuna, la histórica flaca del vóley chileno, que ahora tiene a su hija como capitana, como emblema de esta selección, que el día de hoy, con transmisión de CNN Chile, buscará su primer punto nada menos que ante Tailandia, con esos gritos, con esa alegría, con el trabajo también de Macarena Poblete, nuestro compañero Felipe Gallardo, Maito Solabarrieta e Ivette Vergara. Esperemos traernos el triunfo desde el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional. Ya lo sabe, transmite CNN Chile. Noticias de un deporte chileno que en la jornada de este viernes vuelve a poner el énfasis y los ojos, las miradas en el caso Sartori y Azul Azul. Y es que se conocen nuevas aristas cada vez que avanza esta investigación, en este caso apuntando contra un potencial conflicto de interés en el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy. Y es que gracias al trabajo realizado por TVN pudimos conocer en un reportaje los vínculos existentes entre ese hombre, Patrick Kiliński, en rigor el ex dueño de Ñublense, y el mismo liquidador. Y es que ambos fueron parte del directorio del ya mencionado conjunto chillanejo hace 20 años, en una situación que llama la atención, además tomando en cuenta que Kiliński es uno de los acreedores a los que tiene que dar cuentas el propio liquidador. De lejos parece, da la sensación, un potencial al menos conflicto de interés. Por ahora, en palabras de Godoy, ha descartado ser cercano a Kiliński, señala que se conocen. El propio liquidador trabajó en el fútbol hace algunos años, hace más de 2 décadas en rigor, para lo que fue la quiebra de Colo-Colo. Era normal que conociera a Kiliński, pero haber compartido un directorio de un club como Ñublense da cuenta de una cercanía más allá de haber sido simples conocidos, ¿no? En rigor fueron socios, ambos fueron parte de los accionistas de Ñublense hace 2 décadas. Eso además en la previa a lo que será este lunes las palabras de la defensa de Michael Clark
ya a esta altura, lo que será el día lunes, la 8ª jornada de formalización de los exdirectores de Sartor. Le preguntamos a Michael Clark acerca de esta situación, de lo que viene para el día lunes. Esto dijo. Me toca el lunes, así que el lunes ya, pues, una vez que hablemos con el tribunal, vamos a poder hablar. Fue el día ya, habló Pedro Pablo, habló Juan Carlos Porquera, habló su hermano Carlos hoy día, y el lunes vamos a hablar nosotros. Así que nada, el lunes les cuento más. Muchas gracias. ¿Pudiste ver este reportaje de TVN? Vamos a ver si una vez que hable su defensa el día lunes, en lo que se espera sea una exposición de hasta 4 horas, vamos a tener el diálogo en mayor medida por parte. Vamos avanzando con las noticias. Vamos a hablar de economía porque el IPC de julio registró una leve alza de 0,1%, ubicándose en la parte baja de las expectativas del mercado. La cifra fue bien recibida por las autoridades, pero por otro lado existe preocupación por el aumento en el precio de productos esenciales para la población, como los alimentos. Lucía Figari nos cuenta más. El IPC llega a sumarse a las buenas noticias económicas de la semana, al positivo IMASEC del lunes y los nuevos récords históricos del precio del cobre. Se les une el dato que quizás más importa para los presupuestos familiares. El IPC de julio, que registró una variación mensual de 0,1%. La cifra se ubicó en la parte más baja de las expectativas. Recibimos de buena manera el IPC de julio con un leve 0,1%. Un dato que está en la parte baja de lo que proyectaba el mercado. Sabemos perfectamente que las alzas en las cuentas de la luz y algunos alimentos siguen apretando el presupuesto familiar de los chilenos. Por eso no nos conformamos. Seguiremos empujando con fuerza nuestra agenda de crecimiento e inversión. El dato viene a reforzar una tendencia de moderación en el alza de los precios que ya se venía observando en los datos previos de mayo y junio. Una realidad muy distinta a la que se vio en marzo y abril, cuando el IPC registró aumentos de 1 y 1,3% respectivamente, producto de las bencinas. Así, con la cifra de julio, la inflación a 12 meses se moderó y pasó de 4,3% a 3,5%. Pero los detalles no son tan positivos. Buena parte de esta baja vino por combustibles y por pasajes, que suelen variar bastante de un mes a otro. Y en cambio los precios de los bienes y servicios que son más persistentes siguieron mostrando presión y señales de que el shock de precios de combustibles podría estar traspasándose al resto de la canasta. A diferencia de los meses anteriores, esta vez los combustibles fueron una de las divisiones que más aportó a la baja a esta cifra. Esto luego de meses marcados por el conflicto en Medio Oriente, que llevó a una fuerte alza e inestabilidad en el precio de las gasolinas. Esto genera una atracción a la baja en torno a un 0,4 puntos porcentuales dentro del IPC agregado, y es lo que explica principalmente que haya habido una variación de precios tan acotada durante el mes de julio. Si nosotros sacamos esto, probablemente la variación del IPC en términos mensuales hubiera estado más cerca de un 0,5, 0,6. Por el contrario, los alimentos continúan mostrando un aumento en los precios, siendo el principal ítem que empujó al alza al indicador. Las hortalizas, legumbres y tubérculos lideran como los productos con mayor incremento, además de las bebidas gaseosas. Yo diría que hay que tener cuidado con los orígenes de la inflación, que en esta oportunidad fue la división de alimentos. Eso enciende, a mi juicio, una luz amarilla, porque la división de alimentos es una división muy sensible para el gasto de las familias. De hecho, es la división que tiene la mayor ponderación. Más del 22% del presupuesto de las familias lo destinan al consumo de alimentos. Otra de las divisiones que presentó alza fue la de vivienda y servicios básicos, impulsado por un aumento en el suministro eléctrico. Este aumento, a diferencia del precio de los alimentos, sería de carácter más transitorio. Cada 6 meses, eso corresponde a enero y julio, se revisa particularmente lo que es el precio nudo, y para esos efectos se toman los distintos insumos que se utilizan para la generación eléctrica. Por lo tanto, es algo puntual del mes y que no debiera mayormente preocupar. La moderación que vienen marcando las últimas cifras del IPC podrían quitarle presión al Banco Central en cuanto a futuros cambios en la tasa de política monetaria, aunque el mercado ya adelante que lo más probable es que se mantenga en 4,5% durante todo lo que resta de 2026. Y eso le quita presiones al Banco Central, esa yo creo que es la principal implicancia, es decir, no lo obliga a tener que subir la tasa de interés y al mismo tiempo
nos deja muy alineados también con la inflación en Estados Unidos, que también está en el 3,5%. Si bien las presiones inflacionarias estarían reduciéndose, distintos especialistas han puesto el foco en lo que ocurre con el precio de los alimentos, ya que este ítem ha tenido aumento en los 2 últimos reportes del INE. A eso se suman las tensiones en el escenario internacional, que aunque en las últimas jornadas ha disminuido, han sido foco de incertidumbre durante todo el año, en especial con lo relacionado al precio de los combustibles. La propuesta de diputados oficialistas sobre suspender durante 5 años la aplicación de la ley Carín abrió una nueva controversia y encontró reparos incluso en la mesa del Senado, que cuestionó dejar sin efecto una normativa aprobada transversalmente y llamó a corregir sus problemas de implementación, mientras sus autores apuntan a la sobrecarga del sistema y al uso indebido de algunas denuncias. Desde el gobierno también toman distancia de la suspensión y apuestan por modificar la ley. Colomba Echols tiene el informe. La ley que hace 2 años cambió las reglas para denunciar el acoso y la violencia en el trabajo quedó ahora en el centro de una nueva disputa política. Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto para suspender durante 5 años la ley Carín. Sus autores apuntan a un sistema sobrecargado con más de 66.000 denuncias acumuladas hasta fines del año pasado, investigaciones que exceden los plazos legales y casos que aseguran no corresponden realmente a situaciones de acoso laboral. Presentamos este proyecto porque la ley Carín nació de una necesidad real, pero hoy el sistema colapsó. No podemos permitir que una ley que busca proteger a los trabajadores termine siendo ineficaz por falta de capacidad operativa. Necesitamos suspender temporalmente sus efectos para evaluar el impacto de la ley Carín y rediseñarla para restablecer criterios claros. Cuando los tribunales laborales están literalmente colapsados, la inspección del trabajo está colapsado y la verdad que de las miles de denuncias, pocas llegan a buen puerto, significa que algo no quedó bien en la ley. Por eso soy partidario de suspenderla. Una fórmula que encontró rápidamente resistencia a la oposición y en parte del oficialismo. Aunque existe coincidencia en que la implementación ha mostrado dificultades, diputados opositores cuestionan que la solución sea dejar sin efecto durante 5 años una normativa creada precisamente para reforzar la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual. La ley Carín nació de una tragedia. Una trabajadora de la salud se quitó la vida tras años de acoso sin que nadie la protegiera. Suspender esta ley por 5 años es derogarla con anestesia y regalarles tranquilidad a los acosadores. Resulta un contrasentido pensar que proteger a las víctimas de abusos laborales significa suspender por 5 años la ley Carín. Estamos disponibles a mejorarlas, que exista una interpretación más clara de la ley, pero no a dejarla congelada. Pero los reparos no quedaron solamente en el contenido de la propuesta. Como presidente de la Cámara, Jorge Alessandri cuestionó la fórmula legislativa escogida y advirtió que una ley vigente no puede simplemente suspenderse por un determinado periodo. Su planteamiento apunta, en cambio, a modificar aquellos aspectos que han generado problemas en la aplicación de la normativa sin dejarla temporalmente sin efecto. No existe en nuestro país esa facultad de suspender la aplicación de una ley. Tú le puedes presentar indicaciones, la puedes mejorar o puedes aprobar otra ley en el Parlamento que reemplace a la ley Carín. Una alternativa que se acerca más al camino que está explorando el Ejecutivo. Antes de que se presentara esta moción, el Ministerio del Trabajo ya había llevado la aplicación de la ley Carín al Consejo Superior Laboral, donde representantes del gobierno, empleadores y trabajadores analizan eventuales ajustes. Desde Colombia, el presidente Kast también evitó respaldar directamente la suspensión por 5 años y aunque reconoció problemas en su funcionamiento, apuntó a perfeccionar la normativa. Aquí se dictó una norma para evitar abusos de distinta índole. Bueno, ese es el objetivo de la ley. Cuando alguien utiliza mal esa ley, perjudica a todos. Por lo tanto, son temas que hay que permanentemente estar analizando para perfeccionar lo que corresponda y apuntar al objetivo que tuvo la ley cuando se aprobó. Así, una iniciativa que nació proponiendo congelar la ley Carín durante 5 años terminó abriendo una discusión distinta. Cómo corregir sus problemas sin retroceder en las protecciones que instaló. Un debate que ahora se jugará entre las propuestas del Congreso y los ajustes que prepara el gobierno, con una suspensión que por ahora no logra concitar el respaldo transversal. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y sin duda la noticia de la jornada es lo que pasó en Colombia, donde asumió formalmente como nuevo presidente del país
Abelardo de la Espriella. La toma de posición se realizó en Cali, a diferencia de los años anteriores que se realiza en Bogotá. Sin embargo, el nuevo presidente decidió realizarla en el auditorio de la Universidad de Santiago de Cali, en vez entonces de la sede del Legislativo. Dijo como un signo de la descentralización para llevar entonces la política no solo a Bogotá, sino al resto de las regiones. También escogió Cali por su historia entonces con la violencia y el crimen entonces en esta zona. Ahí asumió formalmente como presidente del país, ahí vemos la toma de posición, juró ante el presidente del Senado, estuvo acompañado junto a su esposa y sus 4 hijos, y también estuvieron presentes distintos presidentes de derecha de la región, como José Antonio Kast, también Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, y con esto entonces se arma una especie de alianza de la derecha entonces en América Latina, aunque ojo, todavía está pendiente lo que ocurra en Brasil, donde se van a realizar elecciones, pero ya hemos visto entonces que los últimos gobiernos han girado a la derecha y a la ultraderecha en América Latina. Después de esto entonces jura Abelardo de la Espriella y se va al batallón del ejército, ahí cerca entonces de este auditorio universitario. Ahí decide dar sus primeras palabras entonces como mandatario. No hay que olvidar que él quería tomar posesión en una guarnición militar, sin embargo el Congreso no dio la aprobación, pues él tiene que jurar frente al Congreso, pero como no tuvo ese permiso, entonces decidió realizar su primer discurso en este batallón, el batallón Pichincha del ejército, donde habló ante los jefes de las fuerzas militares. Ahí, entre otras cosas, rindió homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en un atentado durante el año pasado, y también dijo de la Espriella que ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden. Dijo que va a gobernar para todos los colombianos y prometió que no habrá ningún atentado en contra de la democracia. También dijo que 4 años son más que suficientes y que después de esto entonces entregará la presidencia con instituciones fortalecidas. También fue bien crítico del gobierno anterior de Gustavo Petro. Dijo que hubo un manejo inaceptable de los recursos públicos. Revisemos lo que dijo Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia. Las elecciones que me otorgaron este mandato se desarrollaron bajo las mismas reglas, con las mismas instituciones y con las mismas garantías que permitieron la elección de la administración que hoy ha culminado. Poner en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano. Le digo a toda la ciudadanía, en el gobierno del Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia. No habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la nación, ni contra el legítimo ejercicio del mandato que hoy comienza. Pasemos a revisar ahora cómo queda América Latina y el signo político de cada gobierno en este país, considerando entonces las últimas elecciones que hemos vivido. Ahí lo vemos en color azul entonces los gobiernos de derecha de la región y en rojo los gobiernos progresistas. Como hemos visto entonces, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia pasan entonces a pintarse de azul con los gobiernos de derecha. Ahora, ojo, no es la misma derecha. Hay una derecha tradicional, por ejemplo, en el caso de Chile o de Perú, pero también hay sectores de ultraderecha, como es el caso de Argentina, también el de Colombia y el del Salvador. En rojo entonces quedan los gobiernos de izquierda o progresistas, y ahí vemos a Brasil con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero ojo que el 4 de octubre va a haber elecciones presidenciales en este país, donde se disputará el mandato Luis Ignacio Lula da Silva con el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Vamos a ver entonces qué va a pasar en esas elecciones. También México entonces queda pintado de rojo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya vemos también el caso de Nicaragua, la dictadura de Ortega y Murillo, y Cuba también presionado por Estados Unidos entonces con esta crisis energética. ¿Por qué Venezuela está en amarillo? Porque si bien está Delcy Rodríguez en la presidencia interina, está bajo el tutelaje entonces
de Estados Unidos. Así queda entonces el mapa político de América Latina. ¿Y qué pasó con el presidente colombiano Gustavo Petro y ahora expresidente? Bueno, durante el mediodía dejó la casa de Nariño, entonces no asistió a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, dijo que no lo iba a hacer y salió acompañado de su familia. Ahí habló también frente a la Guardia Presidencial y a sus ministros de gabinete. Dijo entonces que llegó al fin su mandato popular, que hasta ahí llegaba su gobierno y que todo lo que hizo ahí fue en función del pueblo. Revisemos lo que dijo Gustavo Petro, entonces ahora expresidente de Colombia y también el primer gobierno de izquierda en este país desde hace décadas. Dijeron que me quedaría en este edificio y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta. Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República, ni un día. Hoy está cerrado, pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República. Espero que nos recuerden hasta siempre libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado. Así que viva Colombia libre. Comienza así un nuevo gobierno en Colombia de la mano de Abelardo de la Espriella. Vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a Tailandia, donde un estudiante de 14 años realizó un tiroteo en su escuela y no solo eso, también previo a este hecho asesinó a sus 2 abuelos. En total, 7 personas murieron en un hecho que se ha convertido en el peor tiroteo en este país. ¿Qué pasó? Laura Soto nos cuenta. Esto es horrible, no debería haber ocurrido. No solo estoy triste por los fallecidos, sino también por el hecho de que este tipo de incidentes puedan ocurrir en nuestro país. Hay conmoción entre las autoridades y la ciudadanía tailandesa a raíz de un incidente poco común en su país. Un estudiante de 14 años, armado con una pistola, abrió fuego al interior de su casa y su escuela a las afueras de Bangkok, quitándole la vida a 7 personas. Se trata del ataque más mortífero que haya ocurrido en el país desde 2022. Empezamos a oír ruidos en el edificio 5 y no teníamos ni idea de lo que había pasado después. Al principio pensé que eran petardos o alguien que estaba golpeando algo con fuerza, pero luego nos dimos cuenta de que no eran petardos. Poco después de las 10 de la mañana, hora local, el atacante comenzó a recorrer las salas de clases de la escuela Devsirin de Nonthaburi, asesinando a 5 profesores. Además, decenas de personas resultaron heridas por disparos o durante la huida. 9 de ellas permanecen en estado crítico. Después del tiroteo que se prolongó por alrededor de 1 hora, el joven, que no ha sido identificado públicamente, volcó el arma contra sí mismo. Cuando nuestro equipo estaba abajo, oímos un disparo y la policía nos dijo que había una persona herida. Subimos corriendo y encontramos al agresor. Al llegar le tomamos el pulso, aún tenía, así que comenzamos la reanimación cardiopulmonar. En cuanto vimos señales de mejoría durante la reanimación, pedimos al equipo que trajera una camilla para trasladarlo al hospital. Finalmente falleció en el camino. Antes de llegar a la escuela, las primeras víctimas del adolescente fueron sus 2 abuelos, con quienes vivía. De hecho, la pistola que utilizó para cometer el tiroteo pertenecía a uno de ellos. Al principio no hubo denuncias. Nos enteramos después de que la policía registrara su casa y encontrara 2 cadáveres, los de sus abuelos. Fue un crimen premeditado cometido mientras él estaba en casa. Esto es un acto de violencia, pero no es obra de delincuentes, sino de una persona que había soportado mucha presión y tensión. Las autoridades confirmaron que se trabaja en la hipótesis de que el atacante sufría estrés por sus estudios. La escuela afectada pertenece a una prestigiosa red de instituciones públicas de educación secundaria a las que han acudido altos cargos políticos y otras figuras destacadas del país. Tengo que decir que tengo una conexión personal. Mi hijo va a este colegio. Por suerte para mí, esta semana él está compitiendo en Japón, así que no estaba aquí. Pero sí, ha sido duro. He visto en los grupos de padres cómo cundía el pánico esta mañana. Es duro.
Debo decir que mi hijo, justo antes de competir hoy, me contó que uno de sus orientadores escolares favoritos se encontraba entre los fallecidos. El primer ministro tailandés se comprometió a presentar una nueva ley de control de armas de fuego. Tailandia cuenta con una legislación estricta en la materia, pero aún así el país posee una de las tasas más altas de posesión de armas por parte de civiles en el sudeste asiático. Termina Conexión Global, pero al regreso de la pausa sigue Felipe Hernández. Que estén muy bien, buenas noches, chao. Hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Lunes 7 de agosto. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.